Bueno, recordemos la clase pasada. Entonces, la clase pasada hablamos, la primera parte fue sobre gradientes, ¿cierto? Es algo que ya habíamos discutido desde la clase anterior, pero la clase pasada lo hicimos con más variables y en particular vimos cómo se pueden usar los gradientes para hallar planos tangentes a superficies, ¿cierto? Bueno, vectores normales a superficies y los vectores normales sirven para hallar planos tangentes. Entonces, ¿cómo es ese cuento? A ver, pongamos esto acá. Eh, Les recordé cómo es la forma normal de una ecuación de un plano, que es esta. Eh, el vector normal, producto punto por el vector de variables menos un punto del plano. Bueno, esta sí es la clase de ustedes. Bueno, creo que sí. Denme un segundo, yo reviso. Ah, em, había dos propiedades importantes de los gradientes, que son los que las que le sirven a uno. De hecho, la segunda es la que le sirve a uno para hallar las ecuaciones de los planos tangentes. Bueno, entonces es la propiedad de que el gradiente de una función evaluada en un punto es ortogonal a la curva de nivel o al conjunto de nivel en ese punto. Bueno, esta propiedad también la vamos a utilizar ahorita más adelante cuando hablemos de multiplicadores de Lagrange. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Les recordé entonces nuevamente, esta es la ecuación normal de un plano y vimos cómo usando esto y usando la propiedad del gradiente se puede deducir la ecuación del plano tangente a una superficie. Entonces lo hicimos así, vimos que la gráfica de una función se puede interpretar como una superficie de nivel de otra función. ¿Cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta, son dos funciones diferentes. Aquí tenemos la gráfica de una función de dos variables y acá tenemos una superficie de nivel de una función de tres variables. Bueno, son dos puntos de vista diferentes para el mismo objeto, ¿cierto? Una superficie. La gracia de este punto de vista es que me permite usar la propiedad del gradiente para calcular el vector normal y ya, cuando uno tiene el vector normal y tiene el punto, pues puede calcular el plano, bueno, que es esto que hicimos acá. Eh, Hicimos esa misma cosa con este ejemplo, ¿cierto? Y eso fue todo lo que hicimos. Ah, bueno, este ejemplo también lo hicimos, hallar el plano tangente a un hiperboloide en un cierto punto del hiperboloide. Bueno, después de eso empezamos a hablar de optimización. Em, lo primero que hicimos con optimización fue recordar lo que uno hace en el caso de una variable, que entonces yo les mostré un montón de dibujos como recordando qué es lo que uno hace por allá. Luego empezamos a hacer las definiciones, que es un punto máximo global, un mínimo global, máximo local, mínimo local. Vimos estas nociones de topología que son necesarias porque necesitamos saber cuál es el análogo de los puntos extremos de un intervalo en dos o más variables, ¿cierto? Entonces, el análogo de los extremos de un intervalo es la frontera de un conjunto. Entonces, con estas nociones definimos de manera rigurosa qué es la frontera de un conjunto. Um, y luego ya teniendo esas nociones de topología, entonces podemos decir cuáles son los puntos críticos de una función. Entonces, si yo tengo una función definida sobre cierto conjunto A, los puntos críticos van a ser la frontera de ese conjunto donde tengo definida la función. Los puntos donde la función no es diferenciable, ¿sí? Esto es idéntico a lo que pasó por allá en una variable. Y esto no es idéntico, pero sí es muy similar, es en los puntos donde la función sea diferenciable, yo busco donde la derivada sea cero. Solamente que en este caso no tengo una derivada, sino que tengo varias, todas las derivadas parciales. Entonces, decir que todas las derivadas parciales son cero es lo mismo que decir que el gradiente de la función es cero. Bueno, y eso fue la clase pasada. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy, este es el plan de la clase de hoy. Voy a empezar diciéndoles cómo funciona el criterio de la segunda derivada
en el caso de dos o más variables, en el caso de dos variables específicamente. Con más variables es un poquito más complicado. Y luego, cuando ya tengamos el criterio de la segunda derivada, vamos a hacer nuestro primer ejemplo completo de optimización, que es hallar los máximos y los mínimos locales solamente de esta función que tengo acá. Bueno, luego vamos a ver qué pasa. Bueno, este ejemplo que vamos a hacer es sobre todo el dominio de la función. Bueno, luego lo que vamos a ver es qué pasa cuando uno restringe el dominio. Entonces, cuando uno restringe el dominio, resulta que en los extremos, en la frontera del dominio, uno va a tener ciertos problemas y esos problemas los va a solucionar usando el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, vamos a hacer esto. Decimos el método de multiplicadores, hacemos unos cuantos ejemplos y eso es la clase de hoy. Antes de empezar, ¿hay preguntas? Entonces la semana entrante tenemos clases. Habíamos quedado en que vamos a dar una clasecita, pero no vamos a avanzar en el tema, sino que vamos a hacer como una clase asesoría, Lo que más bien, pasa. como una clasecita taller, eso, Ah, qué chévere. Ah, listo, profe. Gracias. derivada. El martes solamente, ¿sí o no? El jueves no hay clase. Entonces, criterio de la segunda derivada. Resulta que el criterio de la segunda derivada en el caso de una variable es muy sencillito. Uno simplemente calcula la segunda derivada y mira si es positiva o negativa. Ya con eso puedes saber si un punto es un máximo o un mínimo local. Bueno, es lo que uno está haciendo es analizando con cavidad. Ahora, el primer problema que tenemos con funciones de dos variables es que tenemos varias segundas derivadas, ¿cierto? Tenemos la segunda derivada respecto a x, tenemos la segunda derivada respecto a y tenemos las derivadas mixtas, fxy y fyx. Bueno, entonces la primera pregunta es, bueno, de todas esas derivadas, ¿cuáles voy a utilizar para el criterio? Y la respuesta es todas. Las vamos a tener en cuenta todas a la vez. Ahora, yo podría analizar cada una de esas segundas derivadas por separado, pero para nosotros va a ser más conveniente analizar, a organizar estos cuatro números de manera, pues de manera apropiada. Y de manera apropiada va a ser como una matriz. Entonces vamos a empezar con esta definición. Sea f de xy una función que tiene segundas derivadas parciales. Derivadas de orden 2, le habíamos dicho, ¿sí o no? Derivadas de orden 2. Entonces vamos a definir una matriz, esto se llama la matriz hessiana de la función. Yo sí puse a grabar la clase. Sí está grabando. La matriz hessiana de F la vamos a denotar así. H de F es una matriz que está en las variables x y y va a ser la matriz que aquí en la primer componente tiene la segunda derivada respecto a x. Aquí en la segunda componente, en la última componente, tiene la segunda derivada respecto a y. Y aquí tiene las derivadas mixtas. Entonces aquí primero respecto a x y luego respecto a y. Y aquí abajo primero respecto a y y luego respecto a x. Ahora, así se define la matriz hessiana, pero en los casos que nos van a interesar a nosotros, normalmente, esta función va a ser de clase C2. Entonces, cuando la función de clase C2, uno tenía un teorema que le hablaba sobre estas derivadas mixtas. ¿Alguien recuerda ese teorema? Las segundas derivadas mixtas eran iguales. Correcto. Valeria fue la que me habló. Listo. Entonces, si f es de clase
T2, las derivadas mixtas, sabemos que f sub yx es igual a f xy. Es decir, que esta matriz es, ¿cómo se llama una matriz donde este término y este término son iguales? Simétrica. Correcto. HF es simétrica. Bueno, entonces, para los ejemplos que nos van a interesar a nosotros, vamos a armar esta matriz y va a ser simétrica. Entonces, cuando ustedes piensen cuál es la segunda derivada de una función de dos variables, no van a pensar en una sola de estas cosas, sino que van a pensar en toda la matriz. Bueno, ahora, ¿qué gracia tiene esta matriz? Esta matriz me va a permitir analizar la concavidad de la superficie de la gráfica de esta función en un punto. Bueno, pero entonces, como ya habíamos visto antes, la concavidad es una cosa un poquito complicada, ¿cierto? Depende, no va a ser tan fácil definirla como en el caso de una variable. Entonces podemos tener algo de este estilo, como x cuadrado más y cuadrado dividido 10. A ver, apaguemos esas líneas. Entonces digamos que yo tengo esta función. Bueno. Y entonces uno aquí, digamos, yo quiero analizar cómo es la concavidad en el punto 0, 0. Entonces para esta función no es muy difícil decir que esta función es cóncava hacia arriba en el punto 0, 0. ¿Cierto? Digamos, si yo hago la segunda, cuando yo calculo la segunda derivada respecto a x, entonces primero, ¿qué significa la primera derivada respecto a x? Cuando yo derivo respecto a x, estoy considerando que la y es una constante. Digamos, y es igual a 0. Entonces tengo esta curva. ¿Sí? Cuando estoy derivando respecto a x, estoy analizando esta curva, ¿cierto? La pendiente de esta curva. Cuando yo derivo dos veces respecto a x, lo que estoy analizando es la concavidad de esa curva negra que salió ahí. Listo. Entonces, en este caso, pues solamente mirando esta gráfica, uno debería decir, bueno, la segunda derivada respecto a x de esta función debe ser positiva. Bueno, ahora puede pasar, digamos, yo podría mirar también cómo es la concavidad en el otro sentido. Entonces yo puedo analizar la concavidad, la segunda derivada respecto a y. La primera derivada respecto a y, entonces es considerar x igual a constante, digamos x igual a 0. Y lo que estoy haciendo es analizar esta curva. Listo, entonces es esta otra curva negra que acaba de salir ahí. Y cuando yo analizo la segunda derivada respecto a y, estoy analizando la concavidad de esta curva, que también me va a dar positiva. Entonces aquí, estas dos concavidades son las mismas. Lo importante es que esas dos concavidades, pues que no solamente esas dos, sino que todas las demás van a ser positivas, ¿cierto? Digamos, yo podría cortar con otro plano que pase por el origen, por ejemplo, con el plano x igual a y. Y analizar la concavidad que sale cuando uno hace la derivada en esa dirección. Entonces ahí va a resultar también cóncavos arriba. O podría analizar con el plano. La quería borrar. Solo la quería. A ver, apaguemos esto. O digamos voy a hacer uno más. Con el plano x igual a menos y. ¿Cuál es la concavidad a lo largo de ese plano? También es positivo. Entonces, para esta función es bastante obvio que todas las concavidades son positivas, entonces tiene sentido decir, digamos que en 0 va a haber un punto mínimo. Bueno, podría pasar que fueran todas negativas, eso sería este caso. Listo. Entonces, en este caso, pues tendría que en 0 hay un punto máximo, si todas son negativas. El problema está cuando hay concavidades combinadas. Entonces, por ejemplo, si a este menos, si a este más yo lo cambio por un menos, ya la cosa se complica. Porque ahí nos damos cuenta de que hay algunas concavidades son hacia arriba, algunas concavidades son hacia abajo,
hay algunas que ni siquiera tienen concavidad, que son líneas rectas. Bueno, entonces uno tiene que considerar, bueno, si todas son compatibles, bien, yo puedo decir es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Si hay incompatibilidades, yo necesito alguna forma de detectar esas incompatibilidades. Y lo que va a resultar es que lo que detecta si hay compatibilidad en las concavidades o no es precisamente el determinante de esta matriz. Bueno, entonces eso es lo que dice el teorema, el criterio de la segunda derivada dice lo siguiente. Entonces, ahora sí. Criterio. Sea f de xy una función de clase C2. Entonces, de clase C2 significa que yo puedo derivar dos veces, ¿cierto? Ahora, sea P, bueno, más bien pongámoslo así, sea AB un punto crítico de F. Entonces, lo que queremos hacer con este criterio es clasificar los puntos críticos, decir si son máximos, si son mínimos o si son puntos de silla. Entonces, podemos clasificar este punto así. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Llamamos la deriva d de xy, esa d no es por derivada, sino por determinante. Entonces, d de xy va a ser el determinante de la matriz hessiana en el punto xy. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es coger esta matriz y le vamos a calcular el determinante. Y luego vamos a analizar el determinante en el punto que yo quiero evaluar. Entonces, evaluamos el determinante en el punto. Listo. Y van a pasar, pueden pasar varias cosas diferentes. Entonces tenemos varias posibilidades. Primera posibilidad, que el determinante evaluado en el punto AB sea mayor que 0. Cuando pasa esto, lo que me está indicando esto es que todas las concavidades en esta gráfica son compatibles, ¿cierto? Todas son hacia arriba o todas son hacia abajo, no sé cuál de las dos. Entonces esto indica que todas las concavidades Profe, son, disculpa una pregunta. ¿Ese sí, determinante obligatoriamente tiene que ser ¿tiene que ser qué? un número? Sí, va a ser un número siempre, porque vos, pues inicialmente, si vos lo calculas así, va a ser una función de x y y, pero cuando vos lo evaluás en un punto específico, te va a dar un número. ¿Listo? Ah, listo, sí. Ujú. Puntos de silla. ¿Qué son puntos de silla? Son puntos como este que tengo acá. ¿Cierto? Se llama punto de silla porque esta es la silla de montar y la silla de montar es el ejemplo típico de un punto de silla. Bueno, y son puntos donde hay concavidades combinadas. Bueno, digamos aquí hay una concavidad hacia arriba y una concavidad hacia abajo. Entonces, cuando este determinante es positivo, esto lo que me está indicando es que todas las concavidades son compatibles. Es decir, que AB es máximo o mínimo. Todavía no sabemos cuál de los dos, pero cuando el determinante es positivo ya uno sabe con toda seguridad que si todas las concavidades son hacia arriba va a ser un mínimo, si todas son hacia abajo son un máximo. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Que el determinante de AB sea negativo. Cuando este determinante es negativo,
eso lo que me indica es que tengo concavidades combinadas, ¿cierto? Entonces las concavidades son incompatibles. Y esto quiere decir que el punto es un punto de silla. Es punto de silla. Punto de silla no es máximo ni mínimo. No es máximo ni mínimo. Bueno, y la última opción, que es la peor de todas, es cuando el determinante es igual a 0. En este caso, el criterio no dice nada. Bueno, entonces, en los ejemplos que vamos a trabajar nosotros, el determinante va a ser positivo o negativo normalmente. ¿Cierto? En estos ejemplos donde el determinante es igual a 0, le toca a uno improvisar de alguna manera. Bueno, entonces eso pasa con todos los teoremas, ¿cierto? Cuando el teorema funciona, pues es muy chévere. Cuando el teorema no funciona, ahí le toca empezar a uno a sacar trucos y cosas debajo de la manga. Bueno, entonces esto es el criterio de la segunda derivada. Nos falta algo de este criterio y es, bueno, cuando el determinante es positivo, ¿yo cómo sé si va a ser máximo o va a ser mínimo? Pues cuando el determinante es positivo, yo ya sé que todas las concavidades son compatibles. Entonces lo único que tengo que hacer es analizar una de ellas. Bien, entonces, en el caso en que el determinante evaluado en AB sea mayor que 0, decimos lo siguiente. Primero, si la segunda derivada respecto a x en el punto AB es positiva, AB es un mínimo. Mínimo local. Todavía no vamos a hablar de máximos y mínimos globales, eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Esto ya me está diciendo, todas las concavidades apuntan para el mismo lado. Entonces yo lo único que tengo que hacer es analizar una de ellas. Aquí yo escogí la segunda derivada respecto a x. Entonces, si la segunda derivada respecto a x es positiva, eso significa que la concavidad es hacia arriba, lo que significa que este punto es un mínimo. O si la segunda derivada respecto a x es negativa, entonces AB es un máximo local. Y en este punto, pues no tienen ustedes que analizar esto. Pueden analizar cualquier otra concavidad. Podría ser la segunda derivada respecto a y, por ejemplo. Entonces, también se puede usar f sub y. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, Y f sub x o y x no. Solo entre esos dos. las Las combinadas, mixtas. las Ujú. mixtas no, las mixtas no sirven porque las mixtas no te están hablando de concavidad. Ah, listo. Gracias. Si la función no es diferenciable en AB, es decir, eso es un punto crítico, pero no lo puedes clasificar usando el criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces ese es uno de esos casos donde uno tiene que inventarse algo más. Bueno, entonces hacer una gráfica o qué sé yo, analizar, tomar valores ahí cerca del punto a ver qué está pasando. En fin. Bueno.
Entonces tenemos esto, vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos estas cosas. Entonces vamos a un ejemplo. Voy a hacer este ejemplo lo saqué del taller del semestre pasado. Yo tengo la función f de xy es igual a x por y por e a la x más 2y. Entonces, hallar los máximos y mínimos locales de f de xy igual x por y por e a la x más 2y en todo su dominio. Listo. Entonces, cuando yo digo que voy a analizar esto en todo su dominio, significa que no tengo restricción. Cuando tengamos restricciones, vamos a hacer algo adicional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hallar los puntos críticos de esta función. Los puntos críticos, entonces recuerden que son de 3 clases. Primero, los extremos del conjunto donde estoy trabajando. Si yo estoy analizando en todo el dominio, pues ese conjunto no tiene extremos, ¿sí o no? El dominio de esta función es todo el plano. Segundo, los puntos donde esta función no sea diferenciable. Pero entonces esto es un polinomio multiplicado por una exponencial, eso es todo lo diferenciable que uno quiera. Y tercero, los puntos donde la derivada es 0. Entonces vamos a empezar hallando esos puntos. Solución. Los puntos críticos de f son los que satisfacen gradiente de f evaluado en xy es igual al vector 0. Entonces empecemos calculando el gradiente de esta función. ¿Cuánto da el gradiente de f en un punto xy? Entonces este gradiente va a ser la derivada de esto respecto a x. Entonces si estoy derivando respecto a x, la y es una constante y me va a quedar, aquí hay la derivada de un producto, ¿cierto? X por e a la lo que sea. Entonces la derivada de un producto es derivada del primero por el segundo, que sería e a la x más 2y. Más el primero por la derivada del segundo, x e a la x más 2y. La derivada de la exponencial es la misma exponencial y la derivada interna es 1. Entonces ahí está, esa es la derivada respecto a x. ¿Cuál es la derivada respecto a y? Entonces cuando derivo respecto a y, la x se comporta como una constante y nuevamente utilizo la regla del producto, sería derivada del primero por el segundo, e a la x más 2y, más el primero por la derivada del segundo, que sería y por e a la x más 2y. Fíjense que ahí hay una derivada interna. La derivada interna respecto a y es un 2. Bueno, ese es el gradiente de esta función. Lo voy a escribir de manera un poquito más conveniente, que sería sacando factor común esa exponencial. Entonces me va a quedar y por e a la x más 2y por 1 más x, esa es la derivada respecto a x, y por acá tengo x e a la x más 2y multiplicado por 1 más 2y. Bueno, entonces esto que hay acá es la derivada respecto a x. Y esto es la derivada respecto a y. Entonces eso lo vamos a necesitar ahorita porque ahorita vamos a calcular la matriz hessiana, ¿sí o no? Entonces la matriz hessiana es coger estas funciones y volverlas a derivar. Bueno, entonces este es el gradiente y yo quiero que el gradiente sea igual a 0. ¿Alguien me iba a hablar? Bueno, yo quiero que este gradiente sea igual a 0, entonces tengo que decir y e a la x más 2y multiplicado por 1 más x tiene que ser igual a 0. Y esto va a ser una primera ecuación. Y la segunda ecuación que me va a salir es x multiplicado por x más 2y, 1 más 2y,
es igual a 0. Profe, qué pena, porque es que se dice que tiene que ser igual a 0. Esto es lo que estamos haciendo, lo que uno hace siempre cuando está optimizando, deriva de igual a 0. Ah, comprendo, ya. Gracias. Bueno, listo. Entonces, la cuestión acá es que uno tiene un sistema de ecuaciones. Y esta es la parte donde se complican estos ejercicios, es que estos sistemas de ecuaciones no son ecuaciones lineales. Bueno, si fuera un sistema de ecuaciones lineales, pues ya ustedes vieron un curso completo dedicado a resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí o no? Pero aquí esto es un sistema de ecuaciones no lineales. Y resolver estos sistemas de ecuaciones puede ser muy difícil. Sí, eso es un problema. Si uno tiene un sistema de ecuaciones no lineales arbitrario, no hay un procedimiento estándar para resolverlo. Yo lo único que puedo hacer acá es darles trucos que sí funcionan en ocasiones. Entonces, los trucos típicos que ustedes ya se conocen, como despejar de una, reemplazar en la otra, esos a veces funcionan. Digamos aquí, si ustedes intentan despejar la y y reemplazar en la otra, eso no les va a funcionar porque despejar aquí una variable está muy difícil. Un truco o un procedimiento que en ocasiones es bastante eficaz es hacer algo como lo que tenemos en esta situación, es pasar todo para el mismo lado y factorizar. Entonces, sugerencia es factorizar, igualar a 0 y considerar posibilidades. En este caso, pues ya está igualado a 0, pero más adelante cuando hablemos de multiplicadores de Lagrange van a salir sistemas de ecuaciones lineales que no están igualados a 0. Entonces, para igualar a 0, uno lo que hace es pasar todo al mismo lado y factorizar. Bueno, entonces esa es la sugerencia. Entonces, aquí pues ya está hecho eso, ¿sí o no? Ya está igualado a 0 y está factorizado. Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer eso? Que me permite considerar posibilidades. Cuando yo tengo un producto de cosas que es igual a 0, tiene que ser que alguno de ellos es 0. Bueno, entonces vamos a tener D1 de la ecuación 1. Bueno, otra sugerencia, pero esta pues es muy obvia, es sean organizados. Y yo sé pues que parece una sugerencia muy obvia, pero cuando salen sistemas de ecuaciones muy grandes, si ustedes trabajan de manera desordenada, eso se les va a volver un desastre. Bueno, entonces sean organizados. Una cosa que yo hago cuando el sistema es lo suficientemente manejable es hacer como un arbolito, ya les voy a mostrar. Entonces voy a empezar con la ecuación 1. X a la más 2y por 1 más x igual a 0. Bueno, entonces aquí tenemos, aquí me salen dos posibilidades. Para que este producto sea igual a 0, puede pasar lo siguiente. Puede pasar que y sea igual a 0 o puede pasar que x sea igual a menos 1. ¿Cierto? Entonces aquí y igual a 0 o x igual a menos 1. ¿Cierto? O sea, que esto de 0 o que esto de 0, la exponencial nunca va a dar 0. Si esto fuera un factor que puede dar 0, entonces ahí me saldría otra opción. Bueno, alguien me levantó la mano. Sí, profe, una pregunta. ¿Eso no se podría, pues, dividirlo sobre, sobre S a la ESO y ya me quedaría, pues, igualar el sistema? Es decir, que Y es igual a, pues, todo eso, el 1 es igual al 2, porque todo es igual a 0. Y dividir todo, pues, los dos lados de la igualdad por E a lo que está arriba. Y se me Entonces, cancelan. te quedaría una ecuación de este estilo. Y por 1 más x igual a x por 1 más 2y. Eso es lo que vos decís. Sí, profe. Pues sí, eso es una de las opciones que uno tiene.
Pero, bueno, vos podés explorar, eso es otra cosa, estos sistemas de ecuaciones tienen muchas formas de resolverse. Yo no he explorado esta opción, la verdad es que no me parece necesario porque pues yo ya resolví el sistema y encontré una forma lo suficientemente sencilla. Aunque eso que vos acabas de decir puede ser útil en en sistemas más complicados, ¿sí o no? Ya eso, este condenado coso, hombre. A ver, ¿me borró? No, no me borró. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo, hay muchas cosas que uno puede hacer con un sistema de esos. Y es posible que lo que sugirió Daniel es que eso funcione, pues que eso funcione en algún sistema de ecuaciones. En este, pues no va a ser necesario, ya les voy a mostrar por qué no va a ser necesario. Pero pues es posible, vamos a ver. ¿Qué pasa si 0 sobre 0? Opino lo mismo. Bueno, bueno, la exponencial sí se puede cancelar porque es diferente de 0. Entonces yo la puedo pasar a dividir sin ningún problema. Bueno, pero entonces lo que yo estoy haciendo aquí es considerar qué tiene que pasar para que la primera ecuación sea cierta. Para que la primera ecuación sea cierta tengo dos opciones, que la y sea 0 o que la x sea igual a -1. No tienen que pasar las dos a la vez, ¿cierto? Con que pase una sola ya yo garantizo que la primera ecuación es cierta. Entonces, ya que tengo, estos son todos los casos en donde la primera ecuación es cierta, entonces voy a analizar qué pasa en el segundo con la segunda ecuación. Entonces yo voy a coger esto y lo voy a reemplazar en 2. Entonces cuando yo cojo esto y lo reemplazo en 2, me va a quedar lo siguiente. Y igual a 0 en 2. Entonces me va a quedar x e a la x más 0, o sea, x e a la x, y fíjense que todo esto se convierte en un 1. Entonces me queda la ecuación x e a la x igual a 0. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con esto? Pues esto solamente es 0 si x es igual a 0. Bien, porque la exponencial puede pasar a dividir. Entonces, de este lado, por esta rama de este árbol, me salió el punto xy igual a 0, 0. Bueno, eso es la primera cosa que sale ahí. El primer punto crítico. Ahora, ¿qué pasa por la otra rama del árbol? Pues yo ya sé que si x es igual a -1 se satisface la primera ecuación. Vamos a ver qué pasa en la segunda. Entonces esto nuevamente lo reemplazamos en 2 y me queda lo siguiente. ¿Cuánto da x igual -1 en 2? Me queda menos e a la -1 más 2y multiplicado por 1 más 2y igual a 0. Y entonces, para que esta cosa se cumpla, la exponencial puede pasar a dividir y me queda que 1 más 2y tiene que ser igual a 0. Es decir, que y es igual a -1/2. Bueno, entonces, por esta rama del árbol me salió el punto xy igual a -1, -1/2. Listo. Y esos son los dos puntos críticos de esa función. No hay más puntos críticos. Ahora, este sistema, como les dije, este sistema es relativamente fácil de resolver, pero hay otros donde hay que utilizar más trucos. Por ejemplo, por ahí hay un truco que es utilizando valores propios en R3. ¿Esos puntos críticos son rectas? No siempre son rectas. ¿Cierto? Fíjense, en este caso, pues me salieron 2 puntos y ya. Bueno, a veces pueden salir, bueno, ahí ya había respondido. Bueno, entonces ya tenemos los puntos críticos. No sabemos si esos puntos son máximos o son mínimos o son puntos de silla. Para eso tenemos el criterio de la segunda derivada. Entonces, clasificamos
los puntos usando el criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero vamos a armar la matriz hessiana, ¿cierto? La matriz hessiana es coger esto, derivar respecto a x, eso me va a dar la segunda derivada respecto a x. Entonces vamos a ver. Entonces es derivar respecto a x esta cosa verde que hay acá. Por aquí arriba también. Bueno, entonces, ¿cuánto da la derivada de esto respecto a x? Pues la y es una constante, eso significa que esto me va a quedar, y aquí yo tengo un producto de cosas que dependen de x, entonces esto va a ser derivada del primero por el segundo, e a la x más 2y, más el primero por la derivada del segundo, aquí me comí este término, más el primero por la derivada del segundo, que es x más 2y. Listo, y aquí nuevamente voy a sacar ese factor común, la exponencial, para que me quede un poquito más sencillo. Entonces, fíjense, cuando saco factor común la exponencial, aquí me va a quedar 1 más x, y aquí me va a quedar un más 1, o sea que me va a quedar un 2 más x. Bueno, esta es la primer componente de la matriz hessiana. Ahora el mismo cuento con y, entonces la derivada de esto respecto a y va a ser coger y derivar respecto a y la siguiente cosa. Todo esto que estaba aquí en azul. Bueno, a ver, yo lo vuelvo a... Listo. Entonces, derivar eso respecto a y, pues también es muy sencillo. La x es una constante, y aquí me sale derivada de un producto, es la derivada del primero por el segundo. Fíjense que la derivada del primero tiene un 2. Bueno, más el primero por la derivada del segundo. E a la x más 2y más 2. Bueno, entonces aquí, ¿qué va a resultar? Aquí nuevamente voy a sacar un factor común, x más 2y, y ¿qué me resulta? Ay, profe, Ahí no ¿es más queda por 2 2. o por 2? Es por 2, sí, era una derivada interna. Gracias. Entonces aquí me queda, voy a sacar este factor común, e a la x más 2y, y me va a quedar este punto. Me va a quedar, ¿cómo queda esto? 2 más 4y más otro 2, o sea que queda 4 más 4y. También se puede sacar factor común 2. Ah, bueno, sí, podría ser eso. Pero yo creo que sí, me va a simplificar un poquito la cosa. Entonces, voy a sacar un factor común 2 acá, y me va a quedar 2 más 2y, ¿cierto? Queda este 1 más 2y, y aquí queda un 1. Listo. Entonces esa es la segunda derivada respecto a y. Ahora, para calcular la mixta, como ya nosotros sabemos que esas mixtas van a ser iguales, esta función es de clase S infinito, ¿cierto? Recuerden, S infinito significa que uno puede derivar todas las veces que quiera. Entonces, en particular es de clase C2, y eso significa que las mixtas van a ser iguales.
Entonces, para las mixtas lo que puedo hacer es coger esta verde y derivar respecto a Y, o coger la azul y derivar respecto a X. Cualquiera de las dos me va a dar lo mismo. Entonces, pongamos acá la derivada, digamos, si la hago esta, sería primero respecto a X, o sea, voy a coger la derivada respecto a X, que era la verde, que era Y a la 2, ¿cómo era? X más 2Y, multiplicada por 1 más X, y voy a derivar eso respecto a Y. Entonces la derivada de eso respecto a Y va a ser 1 más X es una constante. Esto es derivada de un producto, sería derivada del primero por el segundo. A la X más 2Y. Más el primero por la derivada del segundo, que sería E a la X más 2Y por 2. Bueno, entonces nuevamente voy a sacar un factor común y me va a quedar esto así. 1 más X, E a la X más 2Y, 1 más 2Y. Bueno, ahí está la derivada mixta, un ejercicio para ustedes, entonces va a ser ejercicio, verificar que si yo derivo primero respecto a X y luego respecto a Y, eso me va a dar lo mismo que esto que ya calculé acá. Bueno. Listo, ya tenemos estas segundas derivadas parciales. Entonces, ¿cuál es la matriz? La matriz hessiana es esta. H sub f de xy es esto. Entonces, la primera f sub xx es esta cosa que hay acá. Y, la exponencial y 2 más x. Luego, estos dos, este que va acá y este que va acá, se supone que van a ser iguales. Y en ese caso es esto. 1 más x, e a la x más 2y, 1 más 2y. Y eso es lo mismo que hay aquí abajo. 1 más 2y. Y por último, la segunda derivada respecto a y es esto. 2x e a la x más 2y por 2 más 2y. Bueno, entonces una matriz hessiana normalmente se ve así, ¿cierto? Un montón de funciones en las variables que uno tiene ahí. Ah, un comentario acá es, cuando uno tiene funciones de más variables, esta matriz va a ser más grande. ¿Sí o no? Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una función de 3 variables, aquí van a salir, es una matriz 3 por 3. Y el criterio de la segunda derivada, pues se complica un poquito más. Listo. Ahora, yo lo que voy a hacer es evaluar esta matriz en los puntos que quiero. Entonces. Profe, entonces si hay tres, o sea, si hay más de dos variables, se sigue manteniendo lo de la simetría de la matriz. Sí, si la función es de clase C2, sí, se sigue manteniendo la simetría. Solamente que va a ser una matriz más grande y ya. Evaluamos HF en los puntos 0, 0 y menos 1, menos 1 medio. Bueno, entonces hay que evaluar en los dos puntos críticos que encontramos por allá arriba. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto da HF evaluada en 0, 0? Entonces noten que cuando la X vale 0, este término se va a desaparecer, ¿sí o no? Porque yo tengo aquí 0 por algo. Lo mismo con este. Cuando la Y vale, cuando la Y vale 0, este se desaparece y cuando la X vale 0, este se desaparece. ¿Y qué pasa con estos? Entonces, por ejemplo, acá me queda 0 más 1. Esto es un 1 multiplicando, entonces no importa. Esto es otro 1 multiplicando, que no me importa tampoco. Me va a quedar
e a la 0. E a la 0 es 1. Entonces me va a quedar 0 aquí arriba, 0 aquí abajo, 1 aquí y 1 acá. ¿Sí? Entonces, inicialmente cuando ustedes calculan la hessiana, pues es una cosa ahí llena de variables. Cuando ustedes evalúan en un punto, ya se simplifica y queda una matriz con numeritos. Entonces ya uno le calcula el determinante a esa cosa. El determinante de esta matriz es menos 1 y eso me da menor que 0. Bueno, entonces, ¿qué puedo decir yo sobre este punto? ¿Alguien iba a decir? Que es un punto de silla. Es un punto de silla, sí. Por lo tanto, 0, 0 es punto de silla. Bueno, entonces recuerden, cuando el determinante es negativo, eso lo que me está indicando es que las concavidades ahí en ese punto no son compatibles, ¿cierto? Hay concavidades hacia arriba, hay concavidades hacia abajo. Ahorita vamos a hacer un dibujito de esta función. Ahora, el mismo cuento, la matriz hessiana evaluada en menos 1, menos 1 medio. Entonces esta va a ser un poquito más complicada. Fíjense, primero, cuando x vale menos 1, este término da 0. Entonces, este término de abajo da 0 y este de arriba también. Bueno, entonces, esto es un 0 aquí abajo. Vamos a ver cómo queda este de arriba. Entonces, la y vale menos 1 medio y la x vale menos 1. Entonces, aquí me va a quedar 2 menos 1. Esto es un 1 que está multiplicando. Entonces, me voy a olvidar de eso. Esto es un menos 1 medio multiplicando. Entonces, lo voy a poner aquí, menos 1 medio. Y esta exponencial me va a quedar e a la menos 1 más 2 por menos 1 medio, o sea, menos 1 menos 1, queda e a la menos 2. Entonces esto es un e a la menos 2. Aquí arriba había otro 0 y vamos a calcular este de aquí abajo. Entonces, a ver, esto me va a quedar un 2. Este 2 por menos 1 medio me queda un menos 1. Entonces esto es un 1 que está multiplicando. Eso no me importa. Esto se va a convertir en un menos 2. Y esto aquí arriba también es un menos 2. Entonces es menos 2 e a la menos 2. Bueno, esa es la hessiana en este punto. Ahora calculamos el determinante de esa matriz. Entonces el determinante de esta matriz es este menos con este menos se va, el 1 medio con el 2 se va, me queda e a la menos 2 por e a la menos 2, que es e a la menos 4. Y eso es un número positivo. Eso significa que menos 1, menos 1 medio es máximo o mínimo. A ver, escribamos aquí abajo. Un mínimo local. Bueno, y ahora para saber cuál de esas dos opciones es, pues lo que les dije por allá arriba es uno analiza uno de estos números, cualquiera de los dos. Entonces, en este caso, como este número es negativo, eso lo que me está diciendo es que la concavidad es hacia abajo. Y si la concavidad es hacia abajo, tiene que ser un máximo. Entonces, como menos 1 medio, e a la menos 2, es negativo, la concavidad es hacia abajo. Y menos 1, menos 1 medio es máximo local. Bueno, eso es el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿cómo fue que concluyó que era o sea, solamente se tiene en cuenta esa derivada? Diga el menos 2 por Euler a la menos 2, no. Solamente, pues, vos podés concluir con cualquiera de las dos, ¿cierto? Porque acordate, lo que dice el determinante es, si el determinante es positivo, yo ya sé que todas las concavidades en ese punto van a ser compatibles, ¿sí? Todas van a ser hacia arriba o todas van a ser hacia abajo. Entonces claro, yo analizo una sola de ellas, cualquiera, pues la que me quede más fácil.
En este caso, pues cualquiera de las dos me va a dar negativa, eso significa que es hacia abajo y el punto es un máximo. Bueno, Listo, profe. listo. Hagamos un dibujo de esa cosa para que ustedes... Profe, Bueno, este pregunta. dibujo, sí. Profe, acerca de, digamos, en el determinante, nunca va a haber el caso tal donde podría ser, un ejemplo, que ese Euler por menos, que pues por menos 2, Este acá, no, o el de no abajo. podría ser, por ejemplo, 2. Y entonces, sí, digamos que uno fuera positivo y el otro fuera negativo. Ah, pero digamos que tuviera quedado acá un más y acá un menos. Pues en ese caso, lo que Sí. puede pasar, y si en estos son ceros, fíjate que esto, el determinante me daría negativo en ese caso. ¿Sí? Entonces yo ya sé que no es máximo ni mínimo, sino punto de silla. ¿Sí o no? Si yo tuviera esto así como está acá, pero que este me hubiera dado positivo y este negativo, fíjate que el determinante de esa matriz sería negativo. Esas dos derivadas siempre tienen que tener el mismo signo, ¿cierto? Pues para que Sí, cuando el ahí ya uno como que determinante... puede tener una intuición de que va a ser un máximo o un mínimo. Correcto, cuando el determinante es positivo, estas dos derivadas siempre van a tener el mismo signo. Porque eso es precisamente lo que significa que todas las concavidades son compatibles, ¿cierto? Que estas cosas tienen el mismo signo todas. Bueno, a ver si este ya... Entonces hagamos un nuevo dibujo acá. Profe, nosotros vamos a ver algún ejercicio en el que ese determinante es 0 para ver alguna estrategia. Pues hoy Se puede no, hacer. hoy no tengo planeado ninguno. Pero podemos, yo me busco a ver alguno donde el determinante es 0, a ver qué se puede hacer en ese caso. Listo. Listo, gracias. Profe, yo tengo uno donde el determinante es 0 por si lo quieres hacer al final. Ah, listo, me parece bien. Dale. Bueno, vamos a ver. XY e a la x más 2y. Tenemos esta función. Ahora, los puntos que encontramos para esta función, a ver, quitémosle esas rayas y bajémosle. Entonces, los puntos que encontramos para esta función fueron el punto 0, 0 y el punto menos 1, menos 1 medio. Bueno, entonces, ¿por qué este ejemplo es bueno? Porque resulta que en este ejemplo uno a simple vista, pues uno sí dice, bueno, por aquí como que hay un punto de silla, ¿cierto? Como en la mitad. Porque si uno lo mira como desde esta perspectiva, ahí se ve que hay una concavidad como hacia arriba. Mientras que si uno lo mira desde esta perspectiva, se ve una concavidad hacia abajo. Entonces uno puede, mirando el dibujo, decir, ahí tiene que haber un punto de silla, que ese fue el 0, 0 que vimos. Pero mirando este dibujo, uno no se da cuenta, pues no creo que nadie tenga el ojo para darse cuenta de que aquí en este punto hay un máximo. ¿Listo? Porque ahí se ve todo muy plano. Entonces, a ver, yo subo un poquito esto. Sí, ahí no, a simple vista no se ve, pero si uno traza si uno hace las trazas por ese punto, o sea, si yo hago x igual a menos 1 y miro la intersección, ahí sí es como que uno alcanza a ver, bueno, sí parece que fuera cóncava hacia abajo la función en ese punto. Y hagamos la otra, y igual a menos 1 medio. Entonces y igual a menos 1 medio, la intersección con la gráfica de la función me da esta otra curva y también parece que fuera cóncava hacia abajo ahí. Entonces, en efecto, ahí va a haber un máximo, pero a simple vista eso, pues, eso no se ve. Entonces, esa es la gracia de las herramientas analíticas, ¿cierto? Que le permiten a uno detectar cosas que a simple vista uno no es capaz de ver. Bueno, entonces este es el procedimiento que uno utiliza en el caso en que uno quiere hallar máximos y mínimos en un conjunto abierto, ¿cierto? En un conjunto que no tiene frontera. Ahora, ¿qué pasa cuando el conjunto sí tiene frontera?
Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, simplemente escribamos aquí abajo. ¿Qué pasa cuando el ¿Qué pasa cuando el conjunto tiene frontera? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Les voy a mostrar cuáles son las ideas que lo llevan a uno a decir como, bueno, el método de multiplicadores de Lagrange funciona. Y luego vamos a enunciar el método. Entonces, ejemplo. Va a ser un ejemplo muy sencillo, pero muy bueno para visualizar. Entonces, sea f de xy igual x cuadrado más 2y cuadrado sobre 10. Sí, creo que es este. X cuadrado más 2y cuadrado sobre 10. Y lo que queremos hacer es hallar los máximos y mínimos en el conjunto. Este conjunto lo voy a llamar K. Todos los xy de R2, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 25. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Este ejercicio entonces lo vamos a partir en dos pedazos. El primer pedazo va a ser hallar los máximos y los mínimos en el interior. Esto es una circunferencia, ¿sí o no? Esto es un círculo de radio 5. Solamente que no solamente es el borde del círculo, sino que es todo lo que hay adentro. Entonces vamos a partir el ejercicio en dos pedazos. Primero, hallar los máximos y mínimos en la parte de adentro. Y segundo, hallar los máximos y mínimos en la frontera del círculo. En la parte de adentro es lo que ya hicimos, de hecho lo vamos a hacer muy rápidamente. Y en la frontera es donde vamos a usar multiplicadores de Lagrange. Entonces, solución. Resolvemos el ejercicio en dos partes. Entonces, la primera parte es, hallamos los puntos extremos. Bueno, puntos extremos es como le dice uno los máximos, a los máximos y los mínimos, ¿cierto? Entonces, hallamos los puntos extremos en el interior de K. ¿Listo? ¿Qué es el interior de K? Esto es una notación que yo no les había dicho la vez pasada, esto debí decirlo cuando les hablé de topología. Esto es, el interior de K es todos los puntos interiores del conjunto K. En este caso, es los puntos que satisfacen esto, x cuadrado más y cuadrado menor que 25. Menor estrictamente. Y la segunda parte es, hallamos los puntos críticos en la frontera. Entonces la frontera se va a denotar así. Bueno, esta notación pues es bastante obvia. Int de K es interior de K. La frontera es una notación menos obvia. Esta notación se utiliza es porque sacarle frontera a un conjunto es como el análogo topológico de derivar. Sea lo que signifique eso, pues no tienen que preocuparse mucho por eso. Simplemente, solamente les quiero decir que hay una razón matemática por la cual
La frontera de un conjunto se denota con el mismo símbolo que el símbolo de derivada parcial. Entonces, la frontera del conjunto es todos los puntos que satisfacen x cuadrado más y cuadrado es exactamente igual a 25. Entonces, la parte 1 de este ejercicio es muy fácil de hacer. Es lo que acabamos de hacer con el ejemplo anterior. La gracia es que este ejemplo es un poco más sencillo, entonces no nos va a tomar tanto tiempo. Entonces, empecemos. Pongamos acá, empecemos con 1. Entonces, calculamos el gradiente de f, de xy. ¿Cuál es el gradiente de esta función? Es muy sencillo. La función es x cuadrado más 2y cuadrado sobre 10. La derivada respecto a x, el 2 baja. Con el 10 se simplifica, me queda x quintos. Y la derivada respecto a y, nuevamente el 2 baja, con el 10 se simplifica y me queda 2y quintos. Bueno, entonces el gradiente de esta función es x quintos y 2y quintos. Ahora, queremos que el gradiente sea igual a 0, entonces resolvemos gradiente de f igual a 0. Es decir, yo quiero que x quintos sea igual a 0 y 2y quintos sea igual a 0 también. ¿Cierto? Entonces aquí salió nuevamente un sistema de ecuaciones lineales en este caso, y la solución de este sistema es lo más sencillo posible. Aquí me sale que xy tiene que ser igual a 0, 0. Bueno, ahora, este es el único punto crítico que hay ahí en el interior del conjunto. Bueno, una cosa que puede pasar es que ustedes resuelvan este sistema y les dé un punto que no está en el conjunto. Entonces simplemente se olvidan de ese punto y ya. Bueno, entonces tenemos esto. Ahora queremos saber si este es un punto máximo o mínimo o lo que sea. Entonces calculamos la hessiana. Calculamos h de f de xy. La matriz hessiana entonces es derivar esto respecto a x. Eso me va a dar un quinto. Derivar esto respecto a y. Eso me va a dar 2 quintos aquí abajo. Y luego las derivadas mixtas es derivar este respecto a y o derivar este respecto a x. Cualquiera de las dos me va a dar 0. Entonces esa es la matriz hessiana. Esto puede pasar, sí o no, que la matriz hessiana de una matriz constante. Eso es simplemente como la función con la que estamos trabajando es muy sencillita, la matriz hessiana dio constante. Bueno, evaluamos en 0, 0. Entonces la matriz hessiana evaluada en 0, 0, pues va a ser esa misma. No importa dónde yo la evalúe, siempre va a ser esa matriz. Y por último calculamos el determinante. Entonces el determinante en 0, 0 es el determinante de 1, 5, 0, 0, 2, 5. Que esto va a ser 2/25. Bueno, entonces este número obviamente es positivo. Eso significa que 0, 0 es máximo o mínimo local. Bueno, y finalmente para saber cuál de las dos es, analizamos este número. Entonces, como un quinto es mayor que 0, 0, 0 es mínimo. Listo, entonces como este número es positivo, la concavidad es hacia arriba y el punto que tengo es un mínimo. Entonces, este procedimiento, fíjense que es exactamente el procedimiento que hicimos en el caso anterior, solamente que el caso anterior tenía muchas más cuentas, ¿cierto? Porque la función era más complicada. Ahora, ¿qué pasa en la segunda parte del ejercicio? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, No, profe, entonces, todo está claro. entonces, ahora, en la segunda parte queremos hallar los puntos críticos en la frontera de este conjunto.
Entonces aquí es donde les voy a mostrar un dibujo. A ver, cerremos esto y abramos uno nuevo. Lagrange. Entonces yo tengo esta función. Esa es la gráfica de la función completa. A mí no me interesa la función completa, me interesa la función restringida a este conjunto, el círculo de radio 5. Entonces yo lo que voy a hacer es dibujar ese círculo acá. Listo. Y me voy a olvidar del resto de la función. Entonces me quedo con este círculo. Entonces ahí, este ejercicio yo lo partí en dos pedazos. Mirar los puntos críticos en el interior. Ah, bueno, fíjense en una cosa. Si yo hubiera considerado la función completa, pues eso no tiene máximo, ¿cierto? Porque eso sigue para arriba todo lo que uno quiera. Cuando yo restringo la función, ahí sí me puedo decir, bueno, hay un par de puntos que son máximos, ¿no? Por aquí debe haber un máximo y por allá debe haber otro. Bueno, ahora, ya hallamos los puntos críticos dentro del círculo. Vimos que era únicamente el 0, 0. ¿Sí o no? 0,0. Y verificamos, hicimos todo el cuento, ya sabíamos que era un mínimo local. De hecho va a ser mínimo global, pero luego vamos a ver un teorema que nos habla de máximos y mínimos globales. Por el momento, digamos con el criterio de la segunda derivada, sabemos que es un mínimo local. Listo. Ahora, vamos a fijarnos qué pasa en la frontera. Entonces la frontera es ese círculo rojo que acaba de aparecer ahí. Entonces, si yo me voy a concentrar en la frontera, me voy a olvidar de lo que está pasando en el interior. Me voy a concentrar únicamente en esta curva roja. Bien. Y si yo estoy mirando únicamente esta curva roja, me doy cuenta de que hay como dos máximos y dos mínimos en la curva roja. Bueno, aquí pues mirando este dibujo, pues es más o menos obvio que los máximos están aquí arriba y abajo, que son los puntos 0,5, 0,-5. Y los mínimos de la curva roja están a la izquierda y a la derecha, o sea que son el punto 5,0 y el punto -5,0. Bueno, entonces, así mirando solamente podemos decir que esos son los máximos y mínimos. Obviamente, pues lo que queremos es un método analítico que me permita detectar esos puntos. Entonces, aquí está la idea de Lagrange. Y es, cuando yo pienso en esta restricción, cuando yo pienso en este círculo, yo puedo pensar que ese círculo es una curva de nivel. Entonces, primera idea. Idea 1. El círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 25 es una curva de nivel. Pero no es una curva de nivel de la función f. Es una curva de nivel de esta. Aquí hay una nueva función que vamos a llamar g. Llamamos g de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Y el círculo es g de xy igual a 25. Listo, entonces ese círculo rojo es una curva de nivel de una función que llamamos g. Ahora, idea 2. Comparar las curvas de nivel de la función original f con la curva g de xy igual a 25. Entonces, yo voy a dibujar las curvas de nivel de la función f. Recuerden cómo son esas curvas de nivel. Entonces, yo tengo aquí la función
Y lo que voy a hacer es cortar esta función con un plano horizontal. Bueno, entonces cuando yo corto la gráfica de esta función con un plano horizontal, me sale una cierta curva. Esas curvas negras que están saliendo ahí son las curvas de nivel de f. Entonces yo lo que quiero hacer es, bueno, y ustedes saben que dependiendo de donde uno haga el corte, pues tiene diferentes curvas de nivel. Entonces uno lo que quiere hacer es comparar las curvas negras con la curva roja y ver como si hay alguna que tenga alguna particularidad especial. Entonces vamos a mirar, voy a poner a crecer esa curva y la voy a parar ahí. En ese punto, fíjense que hay un punto donde la negra y la roja se vuelven tangentes. Y los puntos de tangencia son precisamente los mínimos de la curva roja. ¿Sí? Ahora, vamos a dejar que siga creciendo. En estos puntos no son tangentes, sino que se están cruzando. Vamos a dejar que siga creciendo. Y ahí hay otros dos puntos donde la curva negra y la curva roja son tangentes. ¿Cierto? Que serían este de arriba y este de abajo, que son precisamente donde la curva roja tiene sus máximos. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, lo que hicimos fue considerar las curvas de nivel de la función f. Y vimos que los puntos donde las curvas de nivel de f son tangentes a la curva roja son precisamente donde están los mínimos, ahí están los primeros, y donde están los máximos. Bueno, entonces esa es la idea, eso es lo que notó Lagrange, y eso es lo que uno utiliza para poder detectar esos puntos. Profe, pero ¿eso es una particularidad o para cualquier superficie puede funcionar eso? No, eso es teorema, eso funciona siempre, digamos, si las funciones son lo suficientemente suaves o diferenciables, pues eso siempre va a pasar en cualquier función diferenciable. ¿Listo? Listo. Aquí yo se los estoy mostrando pues en un ejemplo específico, porque si yo me pongo a hacer las cosas en abstracto, pues no puedo hacer dibujos, ¿cierto? Pero ahorita vamos a enunciar el teorema en abstracto. Entonces, esas son las dos ideas que lo llevan a uno al método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, notamos que las curvas de nivel de f, que no pongamos pongamos algunas curvas de nivel de f. Debería organizar esto acá. Algunas curvas de nivel de f son tangentes a g de xy igual a 25, precisamente en los puntos máximos, en los máximos y mínimos de f restringida a g. Bueno, entonces eso es lo que uno debe notar. Eso es lo que notó Lagrange. De ahí surgió el método. Ahora, ¿de qué me sirve eso? Yo tengo un par de curvas que son tangentes en un punto. Bueno, entonces yo tengo un par de curvas, digamos así. Entonces digamos que esta es la curva de nivel de G y esta es la curva de nivel de F. Entonces en este punto es donde vamos a usar lo que les dije por allá al principio cuando estábamos repasando la clase anterior. Les dije, esta propiedad la vamos a utilizar cuando estemos hablando de multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué es lo que dice esta propiedad? El gradiente de una función es ortogonal a la curva de nivel en un punto específico, ¿sí o no? Entonces, digamos acá, yo sé que el gradiente de la función f va a ser ortogonal en este punto a esta curva.
Entonces voy a tener, digamos, algo así. Voy a tener que el gradiente de f es algo como de este estilo. Mientras que el gradiente de la función g va a ser ortogonal a esta curva de abajo, precisamente en este punto. O sea que va a ser, podría ser hacia abajo, podría ser hacia arriba también. No sé, lo voy a dibujar hacia abajo. Entonces, este va a ser el gradiente de g. Ahora, ¿qué relación va a haber entre esos gradientes? Si sabemos que las curvas son tangentes y estos gradientes son ortogonales a esas curvas en esos puntos. Son LD. Son LD, correcto, son paralelos. Entonces, como gradiente de f es ortogonal a la curva de nivel de f y gradiente de g es ortogonal a la curva de nivel de g, y además las curvas son tangentes. Entonces uno combina todos esos hechos y lo que resulta es que entonces gradiente de f y gradiente de g deben ser paralelos. Paralelos. O como dijo, ¿quién fue el que dijo LD? Bueno, LD Juan es una Sebastián. forma, es una forma equivalente de decir que dos vectores son paralelos. Bueno, eso significa entonces tenemos que el gradiente de f debe ser una forma en términos de una ecuación de decir que dos vectores son paralelos es que uno es múltiplo del otro. Sí, bueno, entonces tenemos que el gradiente de f tiene que ser un cierto múltiplo del gradiente de g, donde lambda es un número real, un escalar, lo voy a poner así, es un escalar. Bueno, entonces esto es lo que me va a dar el criterio para hallar los puntos críticos de la función f restringida a esa condición dada por g. Bueno, entonces vamos a hacer esto en este caso. Vamos a ver, vamos a calcular el gradiente de f, vamos a calcular el gradiente de g y vamos a montar esta ecuación a ver qué nos sale. Entonces, el gradiente de f ya lo habíamos calculado ahorita. Bueno, el gradiente de f es el vector x quintos, 2y quintos. El gradiente de g es, recuerden que g, habíamos dicho que es el que me da la restricción, ¿cierto? G es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, el gradiente de esto es derivada respecto a x es 2x y respecto a y es 2y. Aquí tenemos 2x, 2y. Y tenemos la ecuación entonces x quintos, 2y quintos es igual a lambda veces 2x, 2y. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de acá? Aquí va a salir un sistema de ecuaciones. Recuerden que cómo se multiplica un escalar por un vector es distribuyendo. Entonces me va a quedar aquí 2 lambda x, 2 lambda y. Entonces igualamos. A ver, pongamos esto, digamos que color, este naranja es igual a este naranja. Y luego pongamos, qué sé yo, este verde es igual a este verde. Entonces me va a salir x quintos es igual a 2 lambda x y me va a salir 2y quintos es igual a 2 lambda y. Entonces ahí tengo un sistema con dos ecuaciones y tres incógnitas.
Entonces, hay algo que uno ha aprendido de álgebra lineal, es que es más conveniente tener, si uno tiene la misma cantidad de ecuaciones que de variables, es más conveniente, ¿cierto? Si uno tiene más variables que ecuaciones, pueden salir infinitas soluciones, de hecho pueden pasar muchas cosas ahí, y tener más ecuaciones que variables también es poco conveniente. Entonces aquí tenemos 2 ecuaciones y 3 incógnitas, pero lo que uno puede hacer es agregar una ecuación más, que es algo que sabemos desde el comienzo. Yo estoy buscando los puntos que satisfacen, no solo los que satisfacen esta condición, sino que además cumplan la restricción que a mí me dieron, que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 25. Entonces, a este sistema de ecuaciones, yo le puedo agregar como última ecuación la restricción que tenía desde el comienzo. Y entonces esto que tengo acá es un sistema de 3 ecuaciones y 3 variables. ¿Cuáles son las 3 variables? X, Y y lambda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a resultar? Cuando uno resuelve este sistema, le tienen que salir los puntos que habíamos visto por acá arriba, ¿cierto? Estos 4 puntos cardinales que salieron ahí, más menos 5,0 y 0, más o menos 5. Entonces, resolvamos este sistema y miremos si en efecto salen esos puntos. Entonces, resolvamos el sistema. Entonces, aquí es donde yo les digo la sugerencia que les hice por allá arriba, como igualar a 0 y factorizar. Eso le puede servir a uno para resolver este sistema como de manera ordenada. Entonces, vamos a empezar. De la ecuación 1, yo voy a pasar todo para el mismo lado. Entonces, me va a quedar x quintos menos 2 lambda x es igual a 0. Bueno, y ahora voy a factorizar. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar x como factor común y me queda 1/5 menos 2 lambda es igual a 0. Entonces tener esto así me permite considerar 2 posibilidades. Aquí me sale que x sea igual a 0 y por acá me sale otra posibilidad. Entonces vamos a ver, aquí sale que x sea igual a 0 o que 1/5 menos 2 lambda sea igual a 0, que es equivalente a decir que lambda es igual a 1/10. Bueno, entonces vamos a considerar estas 2 opciones. Bueno, un comentario acá. El valor del lambda a mí no me interesa mucho. Si yo soy capaz de hallar los valores x y y sin hallar el lambda, está bien. Entonces, por ejemplo, aquí ya yo tengo un valor de x. Este valor de x me garantiza que se cumple la primera ecuación. Bueno, ¿qué pasa si reemplazo este valor? En la segunda ecuación, pues no tiene mucha gracia reemplazarlo, entonces lo voy a reemplazar de una vez en la tercera. ¿Cierto? Pues yo no puedo reemplazar x, ningún valor de x en la segunda ecuación. Entonces, si tengo x igual a 0, lo voy a reemplazar en la tercera y nos va a salir 0 cuadrado más y cuadrado igual a 25. Y de aquí me sale que y tiene que ser igual a más o menos 5. ¿Cierto? Entonces salen 2 opciones acá. Sale una opción acá y otra opción acá. La primera opción es que x sea igual a 0 y y sea igual a 5, o que x sea igual a 0 y y sea igual a menos 5. Listo. Entonces ahí tengo 2 puntos críticos. ¿Vamos bien? ¿O alguien anda perdido? Bueno, supongo que vamos bien. Ahora, ¿qué pasa por este lado? Yo tengo este valor de lambda. Ese valor de lambda lo puedo reemplazar en la segunda ecuación.
Entonces esto lo voy a reemplazar en 2. ¿Qué pasa si yo reemplazo eso en 2? Entonces me va a quedar 2y quintos es igual a 2, lambda era un décimo, entonces me queda 2y quintos. O sea es que igual. ese punto no se debe reemplazar en la misma ecuación. Pensé que se debía reemplazar en la misma. Pues, o sea, si se reemplazó x igual a 0 en 3, y igual a un décimo debería reemplazarse también en la tercera ecuación. Pero no importa. Pero no y, fíjate que esto es lambda, no y. Ah, lambda, sí, lo siento. Entonces no tiene sentido reemplazarlo en la tercera. Entonces ahí el sistema como que le va dando el camino a uno, ¿cierto? Como, bueno, este lambda, ¿usted qué puede hacer con ese lambda? Lo único que puede hacer, bueno, ese lambda salió de la primera ecuación. Lo único útil que puedo hacer con ese lambda es reemplazarlo en la segunda, ¿cierto? Lo podría reemplazar en la primera, pero me va a quedar una trivialidad, me va a quedar x quintos igual a x quintos. Entonces eso no es muy útil. Lo reemplazamos donde lo pueda reemplazar. A veces, digamos, en sistemas más complicados, uno puede reemplazar el lambda en varias ecuaciones a la vez. Entonces uno lo reemplaza en todas en los que lo pueda reemplazar. Listo. Listo. Y entonces de aquí, ¿qué va a salir? Aquí va a quedar, digamos, este 10 pasa a multiplicar y este 2 pasa a dividir. Y me va a quedar que 2y es igual a y, de donde me sale que y tiene que ser 0. Bueno, este y pasa a restar, me queda 2y menos y igual a 0. Esto es y igual a 0. Listo. Y ahora, si y es igual a 0, eso lo puedo reemplazar ahora sí en la tercera ecuación. Entonces esto en 3. Listo. ¿Y cómo resulta cuando yo reemplazo eso en 3? Entonces me va a quedar, si y es igual a 0, me queda x cuadrado igual a 25. Y esto quiere decir que x es igual a más o menos 5. Entonces aquí nuevamente me salen dos opciones. Me sale el punto 5,0 y me sale el punto menos 5,0. Bueno, entonces ahí están, ahí salieron los 4 puntos que ya habíamos visto en el dibujo. ¿Hay alguna pregunta? Hay una cosa que no les he dicho cómo se concluye acá, y es porque todavía no tenemos ese teorema. Pero lo que uno hace finalmente acá es coger estos 4 puntos y evaluarlos en la función. Listo, entonces uno evalúa estos 4 y evalúa también el punto crítico que tenía de la primera parte. Entonces que ya sabíamos que esto era un mínimo. De hecho, esto era mínimo local. Bueno, entonces para finalizar, lo que vamos a hacer es coger esos 5 puntos que tengo y evaluarlos en la función a ver cuál es más grande y cuál es más pequeño. Entonces, para finalizar, evaluamos la función en todos los puntos. Entonces recuerden otra vez, la función que teníamos era f de xy igual x cuadrado más 2y cuadrado sobre 10. Entonces analizamos f en 0, 0, f en 5, 0, f en menos 5, 0, f en 0, 5 y f en 0, menos 5. Entonces, ¿cuánto va a dar esto? Esto aquí va a dar 0. Cuando la y vale 0 y la x vale 5, esto es 25 sobre 10, esto es 2.5. Este también va a dar 2.5, ¿cierto? Porque el menos ahí pues no tiene ningún efecto. Cuando se le va al cuadrado queda más. Y en 0,5 la x vale 0, la y vale 5. Entonces fíjense, aquí me va a quedar 5 al cuadrado 25 por 250 dividido 10 da 5. Y aquí también va a dar 5.
Entonces la conclusión que uno va a sacar de acá es simplemente, este es el mínimo, y aquí sí vamos a poder decir que es global. Estos van a ser máximos globales. Y estos no son ninguna de las dos cosas, tampoco se consideran puntos de silla. Estos simplemente, fíjense que estos son los mínimos en la frontera. Bueno, entonces a ver. A ver si despierta. Ya despertó. Entonces apaguemos esto, pongamos esto. Apaguemos esto, apaguemos esto. Entonces esos puntos, recuerden que en la frontera, cuando uno analiza únicamente en la frontera, hay dos máximos y dos mínimos. Pero cuando uno ya considera la función completa, los mínimos de la frontera no son mínimos de la función. Entonces, lo único que uno puede decir sobre estos puntos es que son mínimos en la frontera. ¿Está claro este ejercicio? ¿Y serían mínimos locales en la frontera o mínimos globales? No son, cuando uno considera la función completa, no se pueden llamar ni siquiera mínimos locales. Porque fíjate, ahí cerquita de este punto, digamos, si uno considera solo la curva roja, sí, son los más bajitos. Pero cuando uno considera también todo lo que hay adentro, ese punto no es el más bajito. Hay puntos ahí muy cerca que son más bajitos. Entonces, ni siquiera es un mínimo local. Pongámoslo por acá. Profe, yo tengo una duda relacionada con lo que estaba preguntando Juan Sebastián, que sí. Es de la ecuación de esa frontera. Es que pues eso resulta ser como una curva en el espacio, y la ecuación G que vos estás utilizando viene siendo como una circunferencia, un círculo pues en el plano. ¿Cómo pasa eso, esa curva en el espacio? Ahí tenés que tener cuidado, porque la curva con la restricción que a mí me dieron es una restricción en el dominio. O sea, yo puse x cuadrado a y cuadrado igual a 25. Bueno, si yo pongo eso así, me sale un cilindro. Yo la curva con la que estoy trabajando es esta. ¿Cierto? El círculo en el dominio. Para obtener esta curva roja, yo lo que hice fue coger los puntos en ese círculo y evaluarlos en la función. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado ahí. Estos puntos, los puntos 0 más o menos 5 y 0 y más o menos 5,0 son puntos en el dominio. Los puntos correspondientes en la curva roja son los siguientes. Los puntos correspondientes. En la gráfica de F son 0, 5, F de 0, 5. ¿Sí o no? Que fíjate que estos ya son en el espacio y todos los otros, ¿sí o no? 0 menos 5, F de 0 menos 5, 5, 0, F de 5, 0 y menos 5, 0, F de menos 5, 0. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, profe. Profe, o sea que para uno escoger la superficie no, sino la curva de nivel, sería en este caso, por ejemplo, como se igualó al radio del círculo como tal estaba escogiendo, pues para escoger la curvita que va a cortarse con la superficie. Sí, uno lo que hace, bueno, de hecho, esa superficie, esa curva roja, resulta de coger la superficie completa de la función y cortarla con esta ecuación, ¿sí? Con ese cilindro. Yo no recuerdo, yo creo que sí les dije.
Sí, eso fue una de las cosas que vimos, creo que en la primera clase. Depende, si ustedes depende de qué espacio ustedes interpreten esta ecuación. Si yo cojo la ecuación x cuadrado más y cuadrado únicamente en el plano, me da ese círculo azulito que salió ahí, ¿sí o no? Pero si yo considero esta ecuación en el espacio, me da este cilindro. Esa curva roja es la intersección de la gráfica de la función con ese cilindro rojo. Bueno, ¿hay más preguntas? La frontera, ¿por cuál función está la frontera? Ah, pero esta es una pregunta de hace ratico ya, ¿no? Sí. O sea, es eso que estaba diciendo. Una cosa que no les dije, como, bueno, porque aquí uno dice que esto es máximo o mínimo global, que le garantiza a uno que esos son globales y no locales. Pues resulta que hay un teorema del que vamos a hablar ya la próxima clase, que es el teorema del valor extremo. Ese teorema tiene nombre de un matemático, pero no me acuerdo cuál es el matemático. Y es un teorema que dice, ustedes lo conocen en el caso de una variable también, que si uno tiene una función continua en un intervalo cerrado, entonces esa función tiene máximo y mínimo global. Aquí vamos a hablar también, vamos a tener un análogo de ese teorema, solamente que en vez de un intervalo cerrado, vamos a tener una cosa que se llama un conjunto compacto. Bueno, Fermat. No, yo no sé si eso se llama Fermat. Yo sé que tiene nombre, pues, pero no me sé los nombres de algunos teoremas. Bueno, eso fue la clase de hoy. Recuerden entonces que la próxima semana, el martes, vamos a hacer una clase como de asesoría, de tallercito, pues para resolver dudas. Ya con eso terminamos la clase de hoy. Los que no vayan a venir a clase la próxima semana, entonces hablamos ya después de Semana Santa y algunos de ustedes tenían dudas, ¿cierto? Entonces tenemos este ratico para resolver dudas. Listo, profe. Bueno, ahí estaban copiando, ¿no? ¿Qué dudas tenían? Ronald tenía Profe, una duda. sí, yo tengo una duda respecto al punto 10 del taller 4. Punto 10 del taller 4. Sí. Bueno, vamos a ver. A ver, cerremos esto. Denme un segundo, entonces yo organizo. Ya copiaron. Listo, profe. A ver, esto no lo necesito. Esto no lo necesito. Esto lo guardo. Martes, jueves 12 a 2. Esta es la clase 10. Mientras tanto, vamos abriendo aquí el Moodle. Profe, puedes terminar de grabar, ¿no? No sé. Sí, ya voy a parar la grabación. Sí, mejor.